respiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra Él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Dice así la palabra del Señor: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Padre, te damos gracias por la porción de tu santa palabra de esta noche, y ahora te suplicamos, Señor, que nos des luz, que nos des guianza, la guianza del Espíritu Santo, Señor, que traigas esa paz tan perfecta a nuestras vidas en medio de todos los vientos contrarios, Padre. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Por favor, siéntense. El versículo que hemos leído es el que sigue, cuando dice la Biblia: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Después de eso, cuando el pueblo oyó que cayó el fuego del cielo y todo lo que había sucedido, el pueblo congregado en el monte Carmelo empezaron a gritar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ya no podían dudar más de la existencia de Dios. Voy a repetir esto: ya no podían dudar más de la existencia de Dios, ni tampoco podían dudar más de su omnipoder. ¿Saben que el problema de ellos es el mismo problema de muchísimos hoy, que dudan de la existencia de Dios, desconocen al Dios que nosotros conocemos? Y el Dios que nosotros conocemos, sabemos que es un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Ahora estos tuvieron que llegar a esa conclusión después del milagro que acaban de ver. Acaban de ver un milagro donde no se podía negar de la realidad del milagro. No había forma de que dudaran de la realidad del milagro. ¿Por qué no había forma? Porque de alguna manera Elías había hablado de lo que iba a suceder. Elías había anunciado del milagro. Y no solamente anunciado del milagro, sino que ellos vieron cómo el fuego descendió del cielo. Esta parte es importante, porque tal como lo dije en un mensaje anterior, lo lógico y lo natural es que cuando se prende un fuego, el fuego va para arriba, no desciende. El fuego asciende, pero no desciende. Pero aquí este fuego descendió. El hecho de que el fuego descendiera era una evidencia de que era un fuego sobrenatural,
y que el mismo holocausto o sacrificio no fue quemado por la leña, sino que primero fue quemado el sacrificio, y después de quemado el sacrificio se quemó la leña, y luego el agua, y todo, hasta el polvo que había ahí fue la mina. Aleluya. Dije que este milagro tenía un propósito, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y el milagro tenía el propósito de regresar el corazón de su pueblo a Dios. El pueblo que había sido arrastrado, que había sido seducido, aleluya, por la idolatría. Entonces el propósito de Dios era regresar el corazón del pueblo que había sido seducido por la idolatría, por los falsos profetas, regresarlo a Él, y que el pueblo se diera cuenta que solo existe un Dios y su siervo que se llama Elías. A estas alturas, ¿saben ustedes que por mucho que se ha visto el poder de Dios, la gente todavía sigue ahí creyendo en otros diosesitos baratos, hechos de yeso o hechos de madera? La gente hoy en mi país, El Salvador, estaba indignada. Estaba indignada porque se les ocurrió que hoy sacaron a la Virgen de Fátima, es decir, a un monumento de yeso, afianzada en una tablita, y la ponen en un helicóptero, y se ve que el fraile que va dentro del helicóptero tiene que llevarla agarrada por detrás y de un lado, porque si la deja sola se cae. Así de sencillo. Tuvieron que sacarla dos frailes porque ella no puede caminar. Tuvieron que sacarla y luego afianzarla. Ojalá que me estén oyendo en El Salvador. Y tuvieron que afianzarla a un helicóptero, porque si no la agarraban se cae, y si se cae se quiebra. Pero el Dios que tenemos en los cielos ni se cae ni se quiebra. Él tiene todo poder. Aleluya. Y ahí anduvo visitando las diferentes ciudades de mi país, y la gente que no sabe, que ha sido seducida por la ignorancia de la idolatría, por favor que pase también por nuestra colonia, por favor que pase por nuestra ciudad, para que pare la pandemia. Ojalá que para mañana tenga noticias que la pandemia ha parado en El Salvador, en las ciudades que pasó la Biblia, y que no vaya a resultar como cuando llegó el Papa Juan Pablo II a mi país, que cuando se fue, las cosas quedaron peores que antes que él llegara. Es decir, la gente no logra entender que el único digno de adoración y el único digno de alabanza, el único Dios vivo y verdadero, se llama Jehová. La gente no logra entender. Aleluya. Pero aquí estos fueron convencidos por el milagro y empezaron a gritar: Jehová es Dios. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron, se tiraron a tierra, con el rostro pegado a la tierra. No les importaba que hubieran árboles o lo que hubiera, piedras. Se tiraron rostro en tierra y empezaron a gritar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Al Señor se le conoce por sus caminos y por sus obras. El Señor es conocido por sus caminos y por sus obras. Y la Biblia, por ejemplo, declara que Él es magnífico en santidad. Él es magnífico en santidad. Por eso estos hoy caen postrados, rostro en tierra, porque saben que están delante de aquel que es magnífico en santidad. Pero también dice la Biblia que Él es terrible en loores. Y no solamente terrible en loores, sino que también es hacedor de maravillas. ¿Cuántos alaban a Dios? Hacedor de maravillas. Así que de este modo, con esta maravilla, fue resuelto el dilema, el problema que había, la controversia entre si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Ahora es increíble que con todo lo que los hijos de Israel acaban de ver en el Carmelo,
uno pudiera pensar que a partir de ese momento ellos iban a dejar todo lo que se llamaba idolatría y todos los baales y todos los lugares altos, y que se iban a dedicar nada más a servir al Señor. Pero rápidamente nos vamos a dar cuenta que en pocos días o meses o años estarán de nuevo sumidos en la idolatría. Estarán sumidos de nuevo en la idolatría. Es decir, ellos, al igual que sus padres, los padres cuando salieron de allá de Egipto, cuando Faraón y sus huestes fueron derrotadas, y que el Señor envió las plagas a Egipto y derrotó a Faraón y lo humilló en el Mar Rojo. Y uno pudiera pensar que después de que el pueblo vio cómo vinieron las plagas y cómo Dios derrotó, porque fue Dios el que derrotó a Faraón, fue el Señor el que derrotó esos ejércitos, y uno pudiera pensar que a partir de ese momento ellos van a ser grandes servidores de Dios. Ojalá me entiendan por dónde voy. Que después de que lo que habían visto iban a servir a Dios, y pasan el Mar Rojo en seco, y están viendo la nube que va sobre ellos, y ven la columna de fuego de noche, aleluya, pero apenas han avanzado un poco y están murmurando, y hasta están diciendo: allá en Egipto nos iba mejor, allá teníamos cebollas, allá teníamos ajos, y aquí no tenemos nada. El pueblo estaba murmurando contra Dios, a tal punto que Dios le dijo a Moisés: apártate, que voy a destruir este montón de murmuradores. Y Dios le dice: no, Señor, no lo hagas, por favor. ¿Qué van a decir de ti que lo sacaste al desierto para que mueran? Lo que estoy mostrando es cómo es la conducta del hombre. El hombre que ve maravillas, porque alguien dice: no, si Dios hiciera un milagro conmigo, si Dios me hiciera ver una maravilla, yo nunca me apartaría de Él, yo sería fiel, yo le entregaría mi vida, le entregaría mi tiempo, le entregaría todo. ¡Mentira! Y ahí es donde llego a nosotros. Aleluya. Porque algunas veces las manifestaciones, que le llamo yo manifestaciones terribles de la justicia divina, suelen atemorizar y hasta convencer al pecador, hasta arrancarle confesiones de fidelidad, mientras perdura el efecto de lo que está viviendo. Así como hoy, aquellos que están pasando por un momento difícil de prueba: Señor, ¿a dónde estás? Señor, te necesito. Pero inmediatamente que ha pasado el efecto, aleluya, se vuelven a apartar de Dios. Lo que estoy diciendo es que se necesita algo poderoso, sobrenatural, para cambiar el corazón del hombre. El hombre no puede cambiar así por así, ni con programas, ni con nada. Tiene que haber algo sobrenatural del cielo para que el corazón del hombre pueda ser cambiado, formado. Aleluya. Mire, creo que nunca hubo más milagros que cuando Cristo anduvo en la tierra. Dios mío. Si la Biblia dice que cuando llegaba la noche venían todos los enfermos y todos los que tenían alguna enfermedad, y Cristo oraba por ellos y todos eran sanados, nunca se fue un solo enfermo que viniera a Jesucristo. Donde quiera que Cristo iba, ahí iba la mano sanadora, el poder del Señor, resucitando muertos, haciendo caminar a los paralíticos, haciendo ver a los ciegos, dándole oído al sordo, aleluya, limpiando a los leprosos, sacando a los demonios. Y yo le pregunto: ¿hubo cambio en el pueblo judío? ¿El pueblo que se oponía a la verdad, hubo cambio? No, no hubo cambio. Es decir, aunque veamos los milagros que podamos ver, no va a haber cambio. Aleluya. A menos que suceda algo sobrenatural de parte de Dios. Aquí es donde entra el aspecto teológico, doctrinal. Por ejemplo, en el caso de nosotros, es algo milagroso lo que Dios ha hecho. Porque nuestra naturaleza y nuestra tendencia es hacia el mal. Yo no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Mi tendencia es hacia el mal, no es hacia lo bueno. No, el bien que quiero hacer no hago, y termino haciendo el mal que no quiero hacer. Es lo que Pablo habla cuando escribe a los romanos. Por eso, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero el punto está cómo Dios ha producido un cambio en nosotros.
que nos cuesta hacer lo malo, batallamos para hacer lo malo, lo pensamos, es algo que uno no logra entender, teniendo una naturaleza humana pecaminosa que solamente busca lo de aquí de la tierra. ¿Cómo es posible que estemos hoy aquí reunidos? ¿Cómo es posible que levantemos las manos? ¿Cómo es posible que dediquemos tiempo para leer la Biblia? ¿Cómo es posible que perdonemos a los que nos ofenden, a los que nos dañan? ¿Cómo es posible que nosotros que éramos piedra, corazón de piedra, ahora tenemos corazón de carne, capaz de amar, capaz de mostrar compasión, capaz de mostrar misericordia? Es algo que solamente Dios de manera sobrenatural puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Increíble. Increíble. Dios mío. Es decir, que es maravilloso. Algunas veces uno no lo nota el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Pero hay gente que nos conoció y habla del cambio que se ha producido desde que Cristo llegó a nuestras vidas. Cuando llegamos aquí, y díjoles Elías: prender a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías solemne, con una profundidad doctrinal y teológica única. Porque recuerden ustedes que la oración de Elías había orado para que regresara el corazón de su pueblo a Dios. Quiero que pongan atención a esto. Elías había orado para que regresara el corazón del pueblo a Dios, de su pueblo a Dios. Quiere decir que en ningún momento los falsos profetas fueron incluidos en esa oración. ¿Me están oyendo? Quiere decir que en ningún momento los falsos profetas fueron incluidos en esa oración. O sea, es decir, nunca en la oración de Elías era que regresara el corazón también de estos, Señor, también que el corazón de estos falsos profetas, Señor, nunca. Sino solamente el corazón de su pueblo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sacrificio, el buey que estaba ahí como holocausto, tampoco de ninguna manera serviría como expiación para los falsos profetas, sino que solamente serviría de expiación para el pueblo, pero no para los falsos profetas. Serviría de expiación para el pueblo, pero no para los falsos profetas. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos hablando ahora de trasladándonos a la expiación de Cristo, que así también es la expiación de Cristo. Escucha bien, no se le va a olvidar esto que voy a decir hoy. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por su pueblo. ¿No lo lograron entender? Derramó su sangre, muere en la cruz por su pueblo. Es decir, Él no va a derramar su sangre por los reprobados. No va a derramar su sangre por aquellos que pasan atacando el evangelio. No derramó su sangre por los apóstatas. No derramó su sangre por los ateos. No derramó su sangre por los agnósticos. Derramó su sangre por su pueblo. Teológicamente a eso le llaman expiación limitada. Usted puede llamarle como quiera, pero yo sí sé que Cristo no iba a derramar su sangre de manera que sin que no tuviera un efecto de por gusto derramar su sangre. ¿Cómo es posible que el Señor
siendo omnisciente, teniendo un conocimiento total y previo, iba a derramar su sangre por aquel que se iba a burlar de su sangre. Por ejemplo, ustedes creen, y Jimmy Swaggart es el que pone este ejemplo, de que hubo alguien que habló de la preciosa, maravillosa sangre de mi Señor Jesucristo y dijo que la sangre de Cristo no tenía más poder que la sangre de un perro. Que el Señor reprende ese diablo y ese demonio. Para nosotros la sangre de Cristo es lo más lindo, lo más precioso. Aleluya, la medicina única para el pecado. Pero reconocer eso, ¿quiénes lo reconocen? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquellos estaban diciendo Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, quiero preguntarles a ustedes, ¿los falsos profetas estaban gritando eso? No. No, para nada. Aquellos, cuando vieron que el pueblo empezó a decir Jehová es el Dios, lo que empezaron fue a retroceder, a buscar por dónde me voy. Por eso Elías va a gritar: aprésenlos, captúrenlos, no dejen que ninguno se escape. Es decir, acababan de ver un gran milagro. Habían visto con sus propios ojos algo de carácter sobrenatural. Y ni aún viendo aquello de carácter sobrenatural fue suficiente para que ellos se tiraran de rodillas y empezaran a decir de nuevo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No, estos se quedaron de pie mientras todos quedaban tirados en el suelo porque habían reconocido que Jehová es real y que Jehová es todopoderoso. Ellos quedaron en pie sin reconocer a Dios. Y por eso usted se va a sorprender. Todos nosotros pertenecemos a un tipo de una generación. Y cómo es increíble que cómo Dios nos fue llevando a uno de aquí para allá, nos fue llevando por senderitos hasta terminar rendido a los pies de Él. Y cuando uno mira para atrás y mira a sus compañeros de escuela, a toda con esa gente que se creció, muchos de ellos están muertos, otros están totalmente alejados del camino del Señor. ¿Cómo es posible? Yo tengo amigos que jamás pensé que iban a ser evangélicos y ahora cuando me llaman, fui compañero de ellos y me dicen: pastor, me da gusto saludarlo, pastor. Y fueron mis compañeros, hacíamos chistes, hacíamos bromas y ahora me hablan con respeto como pastor. Quiere decir que el Señor también tuvo misericordia de ellos, que el Señor los tenía en el número de los salvados, que el nombre de ellos está inscrito en el libro de la vida. Y déjeme decirle a usted en esta noche que si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, no hay ni la más leve esperanza que usted se puede salvar. Haga lo que haga. Si usted no está inscrito en el libro de la vida, y pastor, ¿y eso cómo se? No, el Espíritu le da testimonio. Si usted es hijo o no es hijo de Dios, ahí no hay para dónde. El Espíritu le da testimonio a uno. Y no estoy hablando de una vida perfecta, y no estoy hablando, sino que y ahí donde yo pienso que se sabe el que es hijo de Dios, mete las patas. No tuve que haber mirado como miré, no tuve que haber hablado como hablé, no tuve que haber actuado como actué. Y entonces ese pensamiento que vino no era correcto, Señor. Esa lucha que hay en uno por querer hacer las cosas bien indica que su conciencia está viva, significa que su conciencia no está cauterizada, significa que usted anda buscando las cosas de arriba y no las de abajo, que usted desea un día reposar en los brazos amorosos del Señor. Pastor, qué injusto lo que usted está predicando. Sí, llámele a Dios injusto, no a mí. Porque la Biblia así habla. Dice Pablo: a los que predestinó, a los que escogió, a estos predestinó, a estos santificó, a estos justificó. Él, no yo. Que Él nos escogió según su previo conocimiento, su presciencia. A los escogidos en Cristo según la presciencia de Dios. Primero de Pedro 1:1 y 2. Entonces Él nos escoge. No me escogisteis vosotros a mí, dijo Cristo. Yo os escogí.
Realmente es maravilloso que el Señor nos haya escogido. Y por eso hoy el punto clave era, el propósito era regresar el corazón de su pueblo a Él. El que no es pueblo busca cualquier excusa para salirse del rebaño. Aleluya. Busca cualquier excusa y anda rebotando. Porque simplemente donde no siente que lo estiman o lo valoran, porque busca reconocimiento, lo que he estado predicando, busca reconocimiento, posición. Y el que es de Cristo no busca ni reconocimiento ni posición. El que es de Cristo solamente quiere que Cristo sea exaltado, bendecido, glorificado, solamente Él. Tengo un amigo mío, salvadoreño por cierto, fue líder de nuestra denominación en algún tiempo. Y lamento algunas veces porque él está dentro de una línea ahora ecuménica. Inclusive él habla de Monseñor Arnulfo Romero como un tremendo santo, así lo califica él. Y que aún la iglesia evangélica tendría que reconocer la grandeza de este hombre. Y yo solo lamento, como no me gusta meterme en controversia, nunca le he escrito directamente sobre el tema. Espero verlo frente a frente y hablar con él frente a frente del tema. Mas sin embargo, son los que pertenecen a la línea liberal. Y todos aquellos que tienen algunas nociones falsas de liberalidad condenan a la iglesia. Y por eso siempre que él habla dice, ya van a aparecer los Elías, los degolladores, así habla él. Ya van a aparecer los Elías. Cuando él dice algo que sabe que no está correcto, dice, ya van a aparecer los Elías, los degolladores. Es decir, hablando de manera negativa del gran profeta de Dios llamado Elías. En otras palabras, condena a Elías por haber degollado a los profetas de Baal. Y todos aquellos que condenan a Elías por haber degollado a los profetas de Baal, número uno, desconocen e ignoran el carácter de Dios. Y desconocen la doctrina bíblica. Desconocen el carácter de Dios y desconocen la doctrina bíblica. El Señor habló claramente en su palabra. Ahora ya no estamos en esa dispensación. Pero cuando usted va al libro de Deuteronomio, el Señor habló claramente que todo aquel que promovía un culto diferente al Dios que el pueblo de Israel tenía que hablar, tenía que ser cortado de la tierra. No iba a haber una sola persona que promoviera la idolatría o que promoviera la adivinación. Es decir, que en aquel tiempo todos los brujos, hechiceros, hermanos Aarón, hermanos alberiños, apaches, lo hubieran cortado de la tierra. Aleluya. Entonces Elías simplemente estaba siguiendo lo que la palabra del Señor decía. Y el carácter de Dios es que dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria ni su alabanza con nadie, que Él es el único digno de recibir adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Aleluya. ¿Sabe usted que los peores enemigos de una nación, los peores enemigos de una nación son los falsos profetas y los falsos sacerdotes? ¿Por qué razón, Pastor Pineda? Porque ellos traen males con su falsa enseñanza, traen males sobre las almas de las personas. Están enviando al infierno a miles y a millones de personas con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas. Así que lo peor que una nación puede tener se llaman falsos profetas y falsos sacerdotes. Es lo peor que puede tener, porque la gente piensa, la gente con su necesidad espiritual cree que está bien y no se da cuenta. Como desconocen la palabra, no se dan cuenta que está mal.
Es decir, son ciegos guiando a ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, dice la palabra, ambos se van en el hoyo. Así que, si Elías permitía que estos profetas de Baal escaparan, eso hubiera significado como darles permiso para continuar diseminando, distribuyendo su falsa enseñanza y seguir corrompiendo al pueblo. ¿Saben que hay cosas que Dios está haciendo hoy que uno se queda algunas veces boquiabierto? Como aquellos que murieron allá en el Caribe cuando aquel avión se estrelló, que era uno de los promotores número uno de la teología de la prosperidad. Y murió él con todo su equipo. Venían a celebrar la más grande, estoy hablando de 5 años atrás, y que muchos hablaban del gran siervo. Pero Dios sabe por qué actuó. ¿Por qué actuó? Es decir, y yo pienso que es preferible que Dios nos corte de la tierra antes de que se pierda nuestro barco en el mar tempestuoso. Es decir, si Dios algún día viera que me estoy desnivelando, que me estoy apartando, es mejor que Dios tenga misericordia de mí y me lleve antes de sembrar falsa enseñanza, de enseñar falsa doctrina. Aleluya. El punto es esto: la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, somos la niña de los ojos de Dios. Y si el Señor tiene que cortar a alguien, lo va a cortar. Y si el Señor tiene que hacer cosas, las va a hacer Dios, para que su pueblo escogido y amado no sea arrastrado hacia la corrupción del mal. Lo más terrible de las enseñanzas falsas es la idolatría. La idolatría es lo peor. Y aunque usted no crea, dentro de las iglesias cristianas evangélicas también se da ese pecado, donde tenemos nuestros cantantes ídolos, donde tenemos nuestros predicadores ídolos, donde tenemos nuestros hermanos ídolos. Aleluya. Y el único digno de adorar y alabar y bendecir su nombre es el Cristo de la gloria. Así que voy a terminar en esta noche. Estamos viviendo en una época de degeneración. Jamás había estado esto tan degenerado como hoy. Es decir, yo veo, por momentos me detengo y veo flechas por todos lados. Flechas de los judaizantes, flechas de los falsos profetas, flechas de gente que está trabajando para el Vaticano y que se hacen pasar por hermanos. Veo inclusive gente que puede inclusive estar dentro de la iglesia y al mismo tiempo ser una espina para usted. Aleluya. Estamos en un tiempo de degeneración doctrinal, degeneración de la enseñanza de la palabra. Todo se ha degenerado. Cuando el Señor venga, encontrará a su pueblo, sí lo encontrará. Sabe el Señor guardar a los que son suyos, y conoce el Señor a los que son de Él. El Señor los conoce. Aleluya. ¿Y sabe quiénes son? Los que frecuentemente le están dando gloria a Dios. Procure cuando se suba a su carro, y si usted anda un buen carro, gloria a Dios que anda un buen carro. Amén. Pero cuando se suba, en vez de subirse con el cuello erguido, diga gloria a Dios. Porque allá en mi país no tenía ni burro viejo el que subir. Y ahora ando en un BMW. Aleluya. Diga gloria. Nada de que no me lo han rayado. Aleluya. Y ahora cuando llegue a su casa, porque sé que algunos de ustedes viven en casas hasta de 2 pisos, cuando lleguen a esas casas, de igual manera baje la mirada y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque allá
usted vivía en una casita con suelo, tierra, el piso de tierra, que tenía que ponerle cuña a la cama para que no se moviera, y cuando llovía tenía que andarla moviendo para que no se le mojara. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y un pulguero del diablo que había en esa casa, chinches, elefantes y todo. Así que ahora, cuando llegue, dele gloria a Dios. Y cuando vaya a comer, dele gloria a Dios, porque hay muchos que hoy no tienen que comer. Cuando se suban a esa cama, porque tienen camas de colchones, acuérdense cuando dormía en cama de pita y de tecate, y dele gloria a Dios. Es decir, constantemente esa palabra, yo voy manejando, voy conduciendo, y todo el tiempo voy, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aprendamos a darle gloria a Dios en todo, reconocer a Dios en todo. Aleluya. Voy a terminar. Condenar el mal. Tenemos que ser inflexibles en condenar el mal. Y aunque en esta dispensación nosotros no podemos actuar como Elías, no podemos degollar a nadie. No podemos degollar a los falsos profetas y a los falsos sacerdotes. Porque aquí dijo Elías, no dejen que ninguno se escape. Pero sí podemos aplicar esto a nosotros mismos. Y capturar a todo lo falso, que tenemos. Y degollarlo. Capturar todo lo falso que está dentro de nosotros y degollarlo. Especialmente esa falsa piedad, esa falsa unción, esa falsa espiritualidad, degollarla. Es decir, todo aquello que produce un mal en nosotros hay que degollarlo. Que ninguno se escape, que ninguna de las cosas malas que hay dentro de nosotros se escape, sino que hay que darles en el mero cuello a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestros celos, a nuestras palabras murmuradoras, a nuestros malos sentimientos, a nuestros malos a la avaricia, a la injuria, a la lascivia y a todo aquello que conlleva pecado, degollarlo en nuestras vidas. Y que empecemos a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. A ver, levántese y díganlo. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Reconoce a Jehová y no vas a tener miedo ni temor de todo lo que pueda venir. Él es nuestro gran refugio. Él consuela nuestra alma. Él guía nuestras vidas.